Vamos a orar un momento para comenzar. Querido Señor, te damos a ti las gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a tu palabra, poder instruirnos, Señor, desde la perspectiva de las Escrituras, poder analizar, percibir quizás algunas situaciones complejas que se dan, inclusive en iglesias ortodoxas, que tú nos enseñes, Señor, a discernir adecuadamente para poder también no bajar la guardia en medio de estas situaciones, Señor, que pueden derivar en desviaciones de la verdad. Eso es lo más complejo de estos fenómenos, Señor, sectarios que proliferan en muchas partes, quizás más allá de lo que nosotros pensamos. Danos de tu gracia, porque la advertencia en tu palabra es evidente y nosotros hemos de poner atención a lo que tú nos dices a través de ella. Guíanos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Mateo 24 es bien conocido, no voy a hablar de las señales de los últimos tiempos como tal, ¿cierto? No voy a hacer un análisis escatológico, sino que simplemente mencionar algunos textos que el Señor advierte claramente que esto que ha sido prácticamente normal desde que el hombre cayó en el huerto del Edén y que tiene que ver con el engaño, no obstante, en los últimos tiempos se iba a masificar. Dice, estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense lo primero que les dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5 del capítulo 24 de Mateo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Más adelante, dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego, más adelante, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mirad, aquí está. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. ¿Cuál es el principio aquí que se da en todo este texto, más allá del contexto escatológico en el cual se da? Es el hecho de la advertencia sobre el engaño. Y esto nosotros podríamos decir, bueno, es uno de los discursos de Jesús, nada más, una parte pequeña, pero cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo mismo a los colosenses en otro contexto, porque estaban ya empezando en ciernes todavía la semilla del gnosticismo que posteriormente se iba a masificar a principios del siglo II, pero Pablo ya les dice a ellos, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que dice ahí al principio es lo que yo quiero destacar. Mirad que nadie os engañe. Y esta palabra significa literalmente que nadie los lleve cautivos, que nadie los aprese en sus artimañas y los lleve cautivos como despojos de guerra, como personas, ¿cierto?, que fueron conquistadas por estas filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Por eso estas advertencias que también aparecen posteriormente en primera, en segunda de Pedro, en especial, también en Judas, en la Carta Universal de Judas. Es decir, siempre se está hablando en la Biblia sobre el engaño como un hecho y además como un peligro inminente en todas las épocas, pero particularmente en los últimos tiempos. Nosotros no vamos a hablar de en las sectas propiamente tal, porque de lo contrario tendríamos que hacer un análisis de cada una de las sectas, o al menos una síntesis de cada una de las sectas, pero sí vamos a hablar del fenómeno sectario, que no es lo mismo que hablar de las sectas propiamente tal. Yo tuve la oportunidad de ser profesor de sectas en Instituto Teológico en varias ocasiones, varios años seguidos, pero no es eso lo que vamos a hablar, sino del fenómeno sectario, porque el fenómeno sectario no es necesariamente lo mismo que una secta, sino que es un pensamiento, un movimiento, una forma de proceder que puede contener precisamente un tema de tipo sectario de autoritarismo normalmente. Por eso,
Lo primero que hemos de decir que el fenómeno sectario no es extraño, no es raro, más bien son bastante frecuentes estos fenómenos en las diferentes organizaciones religiosas. Por ello, lo que analizaremos en nuestra charla del día de hoy es poner de manifiesto la existencia de conductas sectarias que terminan dañando seriamente a personas que obviamente caen en esta trampa, en esta seducción, porque vamos a ver más adelante cómo esto tiene un grado de seducción muy importante, y por eso la gente no se da cuenta cuando está presa de un fenómeno de esta naturaleza. Hay fenómenos sectarios que tienen que ver con la teología, hay fenómenos sectarios que tienen que ver con la psicología, hay fenómenos sectarios que tienen que ver con la sociología. Es decir, no estamos hablando solo de teología, pero sí, obviamente, la manera en que nosotros podemos detectarlo eso es a través de las escrituras, como los lentes que nos ayudan a poder entender de qué se trata este fenómeno. Estas conductas sectarias y su especial influencia sobre las personas y la razón de la vulnerabilidad de las víctimas serán abordadas a través de nuestro tema de hoy. ¿Por qué la gente cae tan fácilmente? Muchas veces nosotros decimos, pero si es tan evidente, y no se dan cuenta, porque otra vez hay una atracción muy especial, un canto de sirena que fácilmente la gente puede oír y parece ser de alguna manera conducida a través de este tipo de engaño. Empezaremos poniendo de manifiesto que las conductas sectarias están enquistadas en iglesias de diferente índole y procedencia, no solamente tienen que ver con iglesias evangélicas. Ejemplo de ello son, por ejemplo, la tristemente célebre secta del Evangelio La Prosperidad, ¿verdad? Que todos conocemos, y que indiscriminadamente ofrecen una serie de beneficios económicos, de ahí su nombre, a sus seguidores, si estos donan su dinero al Señor, lo cual la mayoría de las veces va a parar a los bolsillos de los líderes inescrupulosos. Es una seducción, es un engaño que tiene como objetivo llenar los bolsillos de los líderes que promueven este tipo de mensaje sectario, pero que finalmente destruyen a las personas que caen en esta seducción. Ustedes pueden encontrar variada información a través del Internet o simplemente sintonizando un conocido canal de televisión, ¿cierto?, por cable, y este tipo de secta de la prosperidad se presentan a sí mismas como evangélicas. Ahí hay un sector específico que es claramente un fenómeno sectario. Por otro lado está también la conducta sectaria dentro de la Iglesia Católica, dentro de la misma Iglesia Católica, aunque en términos teológicos sabemos que la Iglesia Católica en general es una secta. No obstante, dentro de la Iglesia Católica también hay fenómenos sectarios evidentes que se manifiestan a través de líderes con un gran carisma psicológico que atrae a la gente y las conduce también incluso fuera de los cánones de la doctrina de la misma Iglesia Católica. Un ejemplo es los Legionarios de Cristo, movimiento católico dirigido por el padre Marcial Maciel, que ya obviamente ya murió hace varios años atrás y condenado por el mismo Vaticano. Después de mucho tiempo y muchas denuncias hizo una investigación y se corroboró que efectivamente ahí había abuso sexual significativo de parte del fundador de este grupo y también de otras personas pertenecientes a este movimiento católico. Podemos citar también al supuesto pastor evangélico que hacía caer hace un tiempo atrás, creo que era apellido Cid, oro del cielo, ¿recuerdan? Esta es otra seducción que manifiesta un fenómeno sectario. Y lo más interesante es la gran cantidad de gente que van tras estos voladores de luz. También podemos mencionar en esta pequeña síntesis a una secta de Pirke, que es una secta New Age o de nueva era, que hace un buen tiempo atrás, esta secta de carácter ecológico trajo como resultado la muerte de una mujer por negarse la secta a llevarla a un centro asistencial debido a sus creencias naturalistas. Este fenómeno sectario de secta New Age está muy en boga, muy en boga. Aquí mismo, cerca de Villarrica, de Pucón hacia la cordillera, hay grupos grandes donde pertenecen personas muy adineradas y personas que son normalmente, muchos de ellos, profesionales y que practican este tipo
digamos, de manifestaciones sectarias que son propias de la New Age. Ante todo lo dicho, vemos que se trata de diferentes lugares, como una especie de viento se mete en diferentes iglesias inclusive, o no iglesias, para poder entrar con este engaño a veces sutil, a veces frontal. Ahora, ante todo esto, ustedes se preguntarán, ¿pero qué es una secta? ¿Y cómo distinguir una conducta sectaria? Esta es una pregunta, por supuesto, importante para entrar a investigar un poco más. Eso es precisamente lo que vamos a dedicar a responder en estos minutos. ¿Qué es una secta? Al respecto, hay tres definiciones derivadas de tres, ¿cómo podríamos decir? De tres perspectivas, depende de la visión que tengamos. Primero, la primera tiene que ver con la psicológica, esa es la perspectiva psicológica, la segunda es la sociológica y la tercera es la teológica. Yo voy a ir parte por parte, quiero que esto sea bien ilustrativo, de tal manera que ustedes puedan ir viendo qué hay detrás. Vamos a hacer menciones más de una ocasión a lo que pasó con el padre Fernando Karadima, que ustedes seguramente conocen. Hace 10 años atrás se hizo un juicio respecto de él, y allí se descubrieron una serie de cosas que manifestaban un fenómeno sectario a través del carácter autoritativo y seductor de este líder católico. En relación a la perspectiva psicológica, se define secta como, y aquí hay una definición desde la perspectiva psicológica. Secta es cualquier grupo, religioso o no, que utilice técnicas de control psicológico para suprimir la personalidad e inhibir el juicio crítico y la libertad de decisión. Voy a repetir la definición porque tiene elementos muy interesantes. Cualquier grupo, religioso o no, esta es desde la perspectiva psicológica, que utilice técnicas de control psicológico, atento a esto, de control psicológico, con el objetivo de suprimir la personalidad e inhibir el juicio crítico y la libertad de decisión. Esto último es maravilloso desde el punto de vista del estudio, porque aquí podemos entender algunas cosas y podemos ya empezar a visualizar cuando estamos delante de un fenómeno sectario. Fíjense, el objetivo es suprimir la personalidad, es decir, que la persona no pueda expresarse libremente, tener un control sobre ella, de tal manera de inhibir el juicio crítico o el sentido común. Es decir, que ya las personas no piensen por sí mismas, sino que otra persona, normalmente el líder carismático, piense por ellos. Inhibe el juicio crítico y la libertad de decisión. Ya la persona no decide qué es lo que hace, dónde lo hace, es decir, o con quién hace lo que quiera, ¿cierto?, conforme a su decisión, sino que la persona es controlada psicológicamente para que haga lo que el líder quiere que haga. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden ayudar. De eso se deriva control de las ideas, control de las emociones, control de la información y control de la conducta. Miren, 4 cosas importantes se derivan de esta definición. Control de las ideas, es decir, ya no pienses por ti mismo, el líder va a pensar por ti. Segundo, control de las emociones, es decir, lo que tú vas a sentir en definitiva va a ser guiado, dirigido, controlado sistemáticamente por el líder. Tercero, control de la información. No puedes leer cualquier cosa. No puedes investigar por ti mismo. El líder va a investigar por ti. El líder sabe lo que tú no sabes y el líder te lo puede decir. Pregúntale al líder. El líder es el que va a definir lo que tienes que saber y lo que no tienes que saber. Control de la conducta también. Es decir, las acciones que tú haces tienen que pasar por el filtro. El líder va a determinar lo que tú puedes hacer y no puedes hacer. Esto es, ya estamos viendo que este tipo de cosas es una manifestación de control psicológico. La persona se le convence psicológicamente que en realidad no sabe
decidir por sí mismo, no puede pensar por sí mismo, no puede sentir por sí mismo, no puede tener información que él recopile, ¿cierto?, en forma libre. Esta definición es amplia, si ustedes lo pueden apreciar, y va más allá de la visión religiosa, enfatizando el peligro del uso de técnicas de control psicológico para manipular las emociones, las ideas, como dije, la información y la conducta de las personas. Esto es propio de cada grupo sectario. El líder ejerce el control mental especialmente sobre sus adeptos con la finalidad de mantener la lealtad a él. Ese es el propósito, mantener la lealtad a él y sus enseñanzas. Lo que el líder dijo, eso es lo correcto. Todo lo que esté fuera de eso, cualquier cuestionamiento, no es aceptado. Esto atenta, como ustedes pueden ver, contra la libertad de pensamiento, que es propia de nuestra naturaleza. El Señor nos dotó de esa libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión también, porque no puedo decir quizás algunas cosas que tengo dentro y quisiera decir, no lo puedo decir, estoy condicionado, y por supuesto, la libertad de acción de la persona involucrada en uno de estos perniciosos movimientos sectarios. Aquí voy a citar, dentro de la investigación que hicieron sobre el padre Karadima, el canciller arzobispo de Santiago, Hans Kass, que testificó en los tribunales de justicia respecto a esta investigación, y dice que Karadima puede ser capaz de dominar las voluntades de jóvenes que se acercan a él confiadamente. Fíjense lo que dice. Puede ser capaz, en cuanto a su carácter, en cuanto a su psicología, de dominar las voluntades de los jóvenes que se acercan a él confiadamente. Ese es un ejemplo claro de un fenómeno sectario. Ya estamos dando algunos elementos. En las definiciones hay elementos claros en los cuales nosotros podemos empezar a discernir. Son instrumentos que nos ayudan a poder ver cuando estamos frente a un fenómeno sectario. Eso es de la parte psicológica. De la definición, desde la parte sociológica, esta es una definición. Es cualquier grupo que propicie la destrucción de la personalidad previa del adepto. Cualquier grupo que propicie la destrucción de la personalidad previa del adepto. El que por su dinámica vital ocasione la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva del sectario con su entorno social y consigo mismo. El que le lleve a destruir o conculcar derechos jurídicos inalienables en un Estado de Derecho. Como se aprecia esta definición, de secta centra su atención en el campo relacional, así como el otro en el campo psicológico, esta en el campo relacional. Es decir, en las relaciones del adepto de una secta o de un fenómeno sectario que se está manifestando. Tiende a destruir la personalidad previa del adepto. ¿Previa qué significa? Antes de que entrara a formar parte de ese grupo. Es un cambio radical que se da en la manera de relacionarse con las demás personas. En este sentido, cualquier grupo, secta sería cualquier grupo que atente contra la personalidad del adepto y sus lazos afectivos en su entorno social, llámese familia, amigos u otras relaciones que hayan sido anteriormente importantes para la persona. Hay personas que dicen, no, lo que me quita una relación con mi familia, yo inmediatamente la rechazo, y eso es un buen síntoma. Eso es tener la conciencia activada en un sentido. Cuidado, cuidado con esas manifestaciones donde al entrar en esos grupos después prohíben una serie de relaciones que nosotros teníamos antes y que no tienen nada de pernicioso, pero la secta sí lo hace ver de esa manera. O también que lleve a la persona involucrada en este grupo a perder los derechos que por naturaleza le corresponden, bajo la ley. El derecho a libertad, de expresión, de conducta. Esto sería una secta desde el punto de vista sociológico. Para entender mejor me gustaría dar un ejemplo también al respecto. En la década de los 70, la secta de Jim Jones, un supuesto pastor norteamericano que el 18 de noviembre de 1978
llevó a 913 de sus adeptos al suicidio colectivo en Guyana. Este falso líder espiritual abusó sexualmente de algunos de sus seguidores, conculcó derechos laborales, derechos individuales fundamentales como el derecho a la libertad y a la vida de sus adeptos, entre otros muchos. Este tipo de sectas son consideradas sectas destructivas, aun cuando todo tipo de secta lo es en esencia, pero desde el punto de vista sociológico esta es considerada una secta destructiva. También me parece pertinente citar nuevamente al arzobispo Hans Katz en su declaración ante la justicia civil de nuestro país respecto al caso Caradima. Él dice, relató a la fiscalía que a veces Caradima parece querer reemplazar la figura paterna de algunos jóvenes subvalorando a sus padres reales. Es decir, mira, acércate, yo en definitiva voy a hacer el rol de padre. Tu padre no ha hecho un rol correcto contigo, yo lo voy a hacer. De tal manera de quitar la lealtad que un hijo naturalmente debe tenerle a sus padres. No obstante, este tipo de fenómenos sectarios manifiesta un engaño, una seducción para que los chicos confíen obviamente en él. Como pueden notar, tanto el control psicológico como el manejo de las relaciones de las personas que caen en manos de estos pseudo líderes espirituales es bastante obvia en cualquier conducta que pueda ser catalogada como secta. Sin embargo, hay una tercera perspectiva que nos ayuda a este análisis de lo que es una secta. Y a esta perspectiva es la que nosotros nos abocamos normalmente cuando hablamos de secta o de grupo sectario, que es la perspectiva teológica. Pero es importante considerar la psicológica y la sociológica porque de alguna manera nos preparan para tener un espectro más grande de lo que significa un fenómeno sectario. Ahora, desde la perspectiva teológica, esta es una definición de secta. No hay una sola, pero esta es una de ellas. Esta dice lo siguiente. Secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular que una persona hace de la Biblia, que incurre en grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Esto vendría siendo una secta. Grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación particular que una persona hace de la Biblia, que incurre en grandes desviaciones con respecto a las doctrinas primordiales de la fe cristiana. Según esta definición, una secta sería un grupo de personas cautivadas o engañadas o seducidas, como utiliza el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe, por una persona carismática que interpreta la Biblia en forma particular y podemos agregar con fines propios según su conveniencia. Cuando estamos frente a una situación de esa naturaleza, estamos frente a un fenómeno sectario. Y en cuya interpretación incurre en grandes desviaciones de las doctrinas principales del cristianismo bíblico. Por eso es tan importante tener claridad en la teología sistemática, es decir, cuáles son las doctrinas esenciales, no negociables que la Biblia presenta, que son fundamentales para la vida y la piedad. Obviamente están reveladas en las Escrituras, pero tenemos que tener un conocimiento más completo de esto. Por ejemplo, la justificación, la redención, las doctrinas derivadas de la soteriología, ¿cierto? De la doctrina de la salvación, la cristología, tenemos que saber quién es Cristo, tenemos que saber también de teología propia, quién es Dios, cuál es su carácter, su naturaleza, su esencia, cuál es su plan y su propósito. Tenemos que tener claridad respecto a todas estas cosas para poder discernir si estamos frente a una interpretación sesgada, sacada de contexto muchas veces de algún intérprete de las escrituras que distorsiona la verdad con propósitos que obviamente son propios de la naturaleza de una persona que no es realmente un creyente. A este respecto, en relación a lo teológico, sería conveniente citar a las referidas anteriormente sectas del Evangelio de la Prosperidad, que sacan pasajes bíblicos de contexto en relación a la prosperidad económica y lo aplican sesgadamente con el fin de lograr cautivar a la gente siempre dispuesta a creer en cualquier cosa que le otorgue beneficios materiales. ¿Se han dado cuenta que ese es el gancho precisamente?
El gancho es en el fondo la ambición de la gente, el deseo de tener más sin trabajar probablemente, o trabajar más o esforzarse más, sino tener a través de algo casi mágico, místico, donde yo declaro ciertas cosas y entonces voy a tener, y además de declarar, yo tengo que sembrar la semilla, como utilizan esa palabra mucho en un canal de televisión, entre comillas, que dice ser cristiano. Estos grupos claramente están desviados de la doctrina esencial del cristianismo, porque no tiene que ver con lo que yo doy, el cristianismo bíblico, sino con lo que Cristo ha hecho y me ha dado, me ha conseguido, ¿cierto?, en la cruz por medio de su sacrificio perfecto. No es una transacción económica que nosotros hacemos con el Señor. Yo te doy y tú me das. Eso es absurdo, no tiene ningún asidero real en las Escrituras. Pero ¿cómo lo hacen ver como algo bueno? Bueno, porque lo sacan de contexto algunos versículos y hacen una doctrina totalmente equivocada que los beneficia a ellos particularmente, a aquellos que lo impulsan. Una frase típica de estos inescrupulosos es: si somos hijos del rey, en referencia a Dios, debemos vivir como dignos hijos del rey. O si nuestro Padre es el dueño de todas las cosas, solo tenemos que pedir y Él nos dará lo que pidamos. Así engañan y seducen a la gente fácilmente. Para justificar esto, citan de las Escrituras en forma engañosa y sin considerar el contexto del pasaje o la gramática del mismo, o simplemente el sentido común. Con ello alejan a la gente de la verdadera fe, pervirtiendo el Evangelio de Cristo dado en las Sagradas Escrituras. Es decir, fabrican su propio Evangelio que les permite satisfacer sus propios intereses. Es sabido por todos que el uso malicioso de las Escrituras es notable en aquellos que dicen ser líderes espirituales y abusan de la gente diciendo que si no les obedecen a ellos, están en realidad desobedeciendo a Dios. Esto es lo que se desprende igualmente del testimonio del sacerdote Fernando Ferrada, párroco de la iglesia Jesús Carpintero en Renca, quien dijo en la investigación sobre Karadima lo siguiente: Karadima tiene una personalidad fuerte que impone su voluntad confundiéndola con la voluntad de Dios, ojo con esto, y que confunde la salvación con hacer su voluntad e insiste en la obediencia. Es decir, estas personas exigen obediencia al líder y no obediencia a Dios, al Dios que se revela en las Escrituras, no a la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a enseñar la palabra de Dios para dirigir y conducir a las personas a Cristo, pero estas personas utilizan muchas veces la palabra de Dios para conducirlas hacia sí mismo, es decir, con el propósito de que lo sigan a Él y lo obedezcan a Él y no necesariamente al Señor a través de su palabra. Sacan de contexto verdades esenciales de las Escrituras. De modo que lo que tenemos hasta ahora es un análisis subjetivo derivado de la secta desde la perspectiva de la psicología, la sociología y la teología, y su pertinente aplicación a los casos conocidos de sectas o conductas sectarias, que es nuestro tema en el día de hoy. Profundizando un poco más en el tema, veremos ahora las características de una secta o conducta sectaria. Hay algunas características propias de un grupo sectario que la hacen claramente distinguibles. Y por tanto, una persona informada puede detectar fácilmente lo que es una secta. Con la finalidad de ayudar a las personas que son víctimas de estas, examinaremos dichas características. Primera característica: sumisión incondicional al líder. Esto es lo que se exige en un fenómeno sectario, en un grupo sectario. Yo quiero, hermanos, que abramos un poquito la mente y podamos entender que incluso dentro de nuestras propias iglesias se puede dar un fenómeno sectario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no necesariamente tiene que ser una secta desviada completamente, sino que el fenómeno sectario empieza siendo una idea, empieza siendo el establecimiento de una personalidad fuerte, carismática de una persona que seduce a la gente para que lo sigan a él. Y entonces la primera característica de un fenómeno sectario es sumisión incondicional al líder. Esto lo logra el líder sectario por medio de 3 armas o herramientas de control. Es decir, utiliza 3 armas o herramientas de control para lograr la sumisión incondicional al mismo, ¿cierto? Al líder. Y son utilizadas para fomentar y mantener la sumisión y obediencia incondicional a la persona que lidera el grupo.
Estos son, primero, autoridad. Autoridad. Este es la primera arma o herramienta para lograr la sumisión incondicional al líder. Autoridad. La voz del líder es la voz de Dios. Aquí se pierde la diferencia entre la voz de Dios propiamente tal en términos objetivos y se confunde subjetivamente con la voz del líder. Esta autoridad, por supuesto, es subjetiva, es decir, no brota de ninguna autoridad objetiva, entiéndase, aparte del líder, sino que viene de él y se debe obedecer absolutamente. Al respecto, el tribunal eclesiástico que dejó nulo el matrimonio de Hamilton, uno de aquellos que fue abusado por Caradima, y que lo acusó públicamente, sentencia lo siguiente. El tribunal eclesiástico sentenció además que el influjo total de Caradima dio como resultado, escuchen bien, una negación de lo que le decía su conciencia y un sometimiento a la conciencia de otro que le dictaba lo que tenía que hacer hasta en las cosas menores y domésticas. Este es el control de autoritarismo de parte de un líder. No pienses por ti mismo, yo pienso por ti. No tomes decisiones sin consultarme. Yo tengo que saber cuáles son tus decisiones para poder guiarte adecuadamente. Y concluye en esta parte de la investigación, se ve así la anulación completa de la persona en su intimidad y la grave falta de discernimiento en las decisiones fundamentales de su vida. Esto fue citado por CIPER Chile en la edición del 30 de noviembre del año 2010. De tal manera que estamos citando literalmente lo que ocurrió, pero yo quiero que enlacen lo que venimos diciendo, autoritarismo. La autoridad es una cosa, el autoritarismo es otro. La autoridad en términos de un cristianismo genuino está en la palabra y no está en la persona. Cuando la persona sale no se somete él mismo a la autoridad de las escrituras, sino enseña conforme a las escrituras, entonces esa persona está transformándose en un autoritario. Y ahí hay una pequeña puerta abierta para que se manifieste posteriormente un fenómeno sectario más grave, más complejo, que desvíe a la gente de la verdad. Como se aprecia, queridos hermanos, la autoridad se transforma en autoritarismo sin que la víctima siquiera note la diferencia. Y esto es interesante. La persona no se da cuenta. Nosotros decimos, pero ¿cómo no se pudo dar cuenta antes si era evidente que había autoritarismo? Claro, cuando uno está afuera se da cuenta, pero cuando está adentro, no, porque está siendo seducido por el carisma normalmente autoritario de ese líder. Esto es propio de los grupos sectarios y particularmente de la estrategia de los líderes de los grupos sectarios. Segundo, la segunda arma que utiliza para mantener la sumisión incondicional al líder es el secreto o misterio. Secreto o misterio. Esta segunda herramienta es usada por los líderes sectarios permanentemente y consiste en mantener una especie de secreto o misterio respecto a la relación que se produce con sus adeptos. Normalmente es una atracción mística donde al líder lo rodea un secreto fascinante que solo los escogidos pueden poseer. Es decir, no, pero mira, la verdad yo no te puedo decir eso porque es un secreto. Dios habla conmigo, Dios me dice cosas a mí, Dios me guía a mí, entonces tú tienes que obedecer. ¿Pero qué es? No se descubre el secreto, porque ahí está precisamente la forma de poder atraer a una persona y seducir. Permítame citar una vez más al sacerdote Han Kass en su declaración. Él dice estar preocupado por algunos adultos jóvenes y la influencia que se ejerce sobre ellos. Y se pregunta si no habrá víctimas en su grupo más cercano, personas a las que hay que ayudar a liberarse sanamente, dice. Se pregunta si en Caradima no hay un encantador espiritual. Miren la frase que utiliza esta persona respecto al caso Caradima. Este hombre es un encantador espiritual. Encantador es una especie de magia, ¿cierto? De una atracción mística. Mira, Dios habla con él, tiene un halo de misterio a su alrededor y eso es lo que atrae tanto a la gente. Este es el secreto del engaño. Una especie de seducción misteriosa. Lo mismo se aprecia en cualquier secta, donde sea que se encuentre, o cualquier grupo de cualquier naturaleza. Cuidado porque estas cosas aparecen de repente dentro de nuestras propias iglesias.
La tercera arma que se utiliza es el castigo o disciplina. De esa manera se mantiene la sumisión incondicional al líder, castigo o disciplina. La sumisión incondicional al líder también se asegura por medio de las aplicaciones de ciertos castigos, no necesariamente de tipo físico, aunque en algunos casos también lo incluyen, como la secta de Jin Jones de la década de los 70. Muchas veces este castigo es de tipo psicológico, donde la persona se siente intimidada para dar a conocer sus puntos de vista, sus ideas personales, por temor a ese castigo. En este sentido, es apropiado citar a José Andrés Murillo, uno de los 4 acusadores de Caradima, que dice lo siguiente. Comillas, Caradima transformaba a su víctima en absolutamente dependiente del círculo de la parroquia, de modo tal que a la primera orden suya, la víctima era aislada y castigada por el grupo. Por ejemplo, se le quitaba el saludo de todo el círculo de la parroquia, es decir, de su nuevo círculo afectivo. Ante eso, el joven debía volver a ganar la gracia de Caradima, del líder, obedeciéndole ciegamente. ¿Ven cómo se utiliza esto? Mira, si tú no me obedeces, vas a tener una disciplina, vas a tener un castigo. La disciplina eclesiástica es bíblica, pero es disciplina eclesiástica. No es respecto a desobediencia o no en relación al líder. Lo mismo había citado, se podría citar de Jim Jones, líder de la secta que yo mencioné al principio. Esta inclusive llegaba al castigo físico, como dije, para aquellos que temían estar despertando, temía el líder estar despertando la seducción del engaño. La misma situación se produce hace tiempo atrás también, no sé si se recordarán, pero el profeta de Peñalolén, ¿recuerdan? El que tenía varias esposas. Este hombre castigaba permanentemente a sus esposas para que le fueran incondicional. Y las esposas lo defendían, ¿cierto?, cuando era acusado de que estaba ejerciendo un autoritarismo sobre ella. Allí tenemos las 3 armas que se utilizan para mantener la sumisión incondicional al líder. La segunda característica importante es la anulación de la crítica interna. La anulación de la crítica interna. Esta es la segunda característica de una secta que podemos ver en todo grupo sectario. Y tiene que ver con el control que ejerce el líder sobre las ideas, decisiones y conducta de los adeptos. Esto se realiza controlando y reinterpretando la información que recibe, que puede ser contraria a los propósitos del líder sectario, y condicionando y estructurando su manera de pensar y actuar según los objetivos del grupo, dados o determinados por el líder. Esto es lo que parece haber ocurrido en el caso del sacerdote Caradima. Caradima, dice uno de los acusadores, aislaba a sus víctimas respecto de sus familias y antiguos amigos. Hay testimonio que hasta el día de hoy acusan a los denunciantes de haber mantenido amistades extraparroquiales como si se hubiese tratado de una falta grave, cuando en realidad, dice él, en mi caso, fue lo que me salvó de haber caído en el hechizo más profundo. Anulación de la crítica interna. No se acepta ninguna contradicción respecto a lo que se enseña, no se acepta cuestionamiento alguno. Y de esa manera se va anulando la capacidad de discernimiento propia, se va anulando la capacidad de poder decidir por sí mismo la persona. Por eso es que yo digo, cuidado con la consejería que nosotros damos en nuestras iglesias. La consejería no determina así absolutamente lo que la gente tiene que hacer, no condiciona la voluntad de la persona, sino que muestra los caminos y por qué los caminos son más plausibles conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, pero no obliga a nadie a tomar una decisión. Eso hay que tener cuidado. En tercer lugar, está la instrumentalización de los seguidores o adeptos. Esto significa que el líder sectario usa a sus seguidores para lograr sus propios fines y satisfacer sus propios deseos. Hay una instrumentalización. Se utilizan como instrumentos para la satisfacción de los propios fines y deseos del líder. En el caso de los abusadores sexuales, esto es evidente, porque pueden pasar muchos años sin que estos se atrevan a denunciar a sus victimarios. Normalmente ocurre eso. La mayoría de las veces estos seguidores piensan que están sirviendo a Dios cuando en realidad están siendo usados como objetos para satisfacer los pervertidos deseos de un inescrupuloso. No, yo no puedo ser leal a él porque Dios habla con él en una forma particular, porque él es un líder que Dios envió a mi vida. José Murillo dice
Karadima trabajaba a muchas de sus víctimas, trabajaba, entre comillas, ¿cierto? Como una especie de trabajo psicológico, a muchas de sus víctimas cuando eran menores para pasar al acto cuando eran mayores de 18 fácilmente. Moldeaba un carácter incapaz de defenderse, fragilizándolo, haciéndolo dependiente de su voluntad. Obviamente, para hacer su voluntad, la voluntad del líder que tenía que ver con servirse de ellos según su propio deseo. Hermanos, como hemos visto hasta ahora, es imposible agotar el tema, ¿cierto?, en una sola charla, pero es interesante ver cómo de qué manera estas características nosotros podemos tenerlas en nuestra mente cuando estamos frente a un fenómeno de esa naturaleza. Hay que tener cuidado también con entrar a pensar en cualquier parte, cuidado, porque aquí hay un fenómeno sectario, no necesariamente, pero hay algunos indicios a veces. En otros casos, estas tres características se dan, en otros se da una sola característica, pero hay que tener discernimiento suficiente para detectar este tipo de cosas, porque podemos caer en una situación de esta naturaleza que es peligrosa. Queremos que ustedes tengan herramientas suficientes para poder detectar a tiempo una conducta sectaria donde sea que ustedes se encuentren. Porque como hemos visto, dichas conductas están en todas partes y ejercen su influjo en cualquier organización religiosa, incluso fuera del ámbito religioso, y causan un daño muchas veces irreparable, ya sea en lo físico, emocional o espiritual, en algunos casos en los tres ámbitos al mismo tiempo. Por esas razones es que necesitamos saber, y esto es un asunto de autoridad, y me parece que ahí está la clave y la esencia de esto, ¿dónde está nuestra autoridad? La autoridad, hay tres tipos de posibilidades al respecto nada más. O la autoridad es institucional, la Iglesia Católica, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso es propio de una secta. Fuera de mi denominación no hay salvación, eso es propio de una secta. Fuera de mi denominación todas las demás están erradas, somos los únicos que estamos en la verdad, eso es propio de una secta, de un grupo sectario. Todo esto tiene que ver con autoridad. Si la autoridad es una institución religiosa compuesta por seres humanos, entonces estamos en problemas. Como decía el teólogo y filósofo Francis Schaeffer, en la fe de los humanistas, en su libro La fe de los humanistas, que desde Constantino en adelante empezó a cambiar el foco de autoridad en la iglesia. La iglesia ya no era la autoridad absoluta de la Biblia y se sometían bajo ella, sino que pasó a ser la iglesia. La iglesia era la autoridad. La iglesia como institución era la autoridad. Y obviamente allí se desvía del camino correcto. La segunda posibilidad de autoridad es que la autoridad sea una persona, y eso es propio de los movimientos sectarios. Es decir, que la autoridad no necesariamente es una institución, pero sí es una persona, un líder carismático, atractivo, que mueve masas, como decimos normalmente, que tiene un buen discurso, que seduce a la gente con su carisma, con su carácter, es atractivo, y que finalmente no conduce a las personas a Cristo, sino que conduce a las personas a Él, que busca que los sigan a Él y sean leales a Él, y no que sigan a Cristo y sean leales a Cristo. Esta es otra posibilidad, y como dije, es propia de los grupos sectarios. Todos tienen un líder carismático. Y la tercera posibilidad, obviamente, y más que posibilidad para nosotros, es la única autoridad, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. Por tanto, cuando la autoridad es institucional, estamos en presencia de una secta como institución. Cuando la autoridad es personal, estamos en presencia, ¿cierto?, de un líder carismático que desvía a la gente de la verdad porque los atrae hacia él. Cuando la autoridad es la Escritura, estamos en presencia de cristianismo genuino, verdadero. Nos sometemos todos a las Escrituras, porque cuando eso no ocurre, por ejemplo, cuando el líder de una iglesia evangélica, él mismo no somete su vida y su conducta a las Escrituras, entonces obviamente estamos hablando también de un peligro grave, porque allí se está transformando la autoridad de escritural a personal, y hay un peligro de desviación inherente en aquello. Eso tenemos que tener muy claro, hermano. Ningún hombre es autoridad, ninguna institución es autoridad final, solo la Biblia es autoridad final absoluta en materia de fe y conducta. Esperamos entonces que ustedes puedan
compartir algunas inquietudes con nosotros al respecto. Gracias, pastor, por la exposición. La verdad, muy, muy claro, muy fluida también y nos deja reflexión nuevamente. Pero esperemos que esta vez también haya participación, como de costumbre. Y bueno, para, entre comillas, romper el hielo, me gustaría decir algo cortito en relación a que mientras usted hablaba, y si bien sabemos que este fenómeno sectario, usted lo vio desde el punto de vista como de un círculo más estrecho, podríamos decir, o más focalizado, pensaba en cómo estos últimos tiempos el Estado, a verlo de manera más grande y general, se ha transformado como en en un tipo de secta masiva, porque bueno, hay personas que idolatran al Estado y se repite todo esto, que muchas veces estos grupos de poder político también buscan coartar la libertad de las personas, te dicen qué hacer, cómo debe educar a tus hijos, y eso lo relacionaba con lo que hemos visto anteriormente en otras charlas. Entonces me quedé pensando en eso, como en el círculo más grande que también nos afecta a todos. Sin duda, eso es absolutamente así es. Cualquier grupo, institución, cualquiera que sea, incluso no eclesiástica o paraeclesiástica, que le diga a las personas cómo tienen que vivir, la manera en que tienen que comportarse, que sea una autoridad institucional, como dijimos, o personal, evidentemente no estamos hablando de algo bueno, siempre va a ser algo nocivo. Cuando un grupo tan grande, en este sentido, como un gobierno que utiliza el Estado como un instrumento para meter una idea, una sola idea, por ejemplo, un pensamiento ideológico único, obviamente estamos hablando de grupos peligrosos. Y también debemos como creyentes estar atentos a nuestros sentidos espirituales e intelectuales para poder discernir aquello. El hermano Matías quiere intervenir, así que le damos la palabra. Adelante. Y bueno, muchas gracias. Yo no sé si en realidad mi pregunta puede tal vez salirse un poquito del tema, pero yo en el chat de la iglesia de ustedes hice una pregunta referente al Shabbat. Y esto se relaciona con lo que usted ha expuesto, puesto que los adventistas del séptimo día son una secta. Yo tengo muy claro que para poder defender la palabra de Dios y para poder orar incluso, debo conocer al autor de la Biblia. Y para tener una defensa, porque por ejemplo, cuando un testigo de Jehová te dice, mire, léase Juan 14:28, ahí está Jesús dirigiéndose a sus discípulos y le dice, ustedes deberían estar felices porque yo voy al Padre y Él es más que yo. Y entonces ellos le dicen a uno, ve, como Jesucristo no es, o como Jesús no es Dios. Y ellos lo sacan de contexto porque pues uno les lee Filipenses 2, del 5 al 11 y ahí obtiene la respuesta. Pero si uno ve la Biblia del Testigo de Jehová, ellos cambian el contexto, cambian completamente los versículos para acomodarlo de una u otra forma, ¿verdad? Ok. Ahora, en mi lugar de congregación, llegó esta pregunta sobre un tema libre que se estaba exponiendo y la muchacha no había revelado que ella es adventista y preguntó sobre el Shabbat, sobre el día de descanso. Yo pensé que tenía pues la respuesta de darse, la verdad, y bueno, la expuse en el chat de la iglesia, yo ahí le comenté un poco más, pero al final, y le voy a ser muy sincero, al final sí me hizo tambalear porque ella me sacó el pasaje de Isaías 66, 22 y 23, y yo veo que ahí hay un artículo de comparación y que se sigue refiriendo al pueblo judío, pero en realidad no tuve la respuesta adecuada para poder responder a su inquietud. Luego de eso, ella me dijo, ve, como toda carne debe guardar el sábado. Y entonces le preguntaron, ¿y usted es cristiana? No, dice, yo soy adventista del séptimo día
Y por lo tanto, si no guardamos el sábado, perdemos la salvación. ¿Verdad? Eso fue, entonces, ahí me quedé corto en la respuesta. Y quería conocer su criterio con respecto a ese, específicamente a ese pasaje. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, ellos los entrenan para eso. De hecho, es el eje rector de su fe. Aunque ahora dicen, no, en realidad no tiene que ver con la salvación, pero dicen todo aquel que es realmente salvo va a guardar el sábado. Así que están diciendo algo similar, pero con otras palabras. Bueno, lo que obviamente es interesante poder mostrar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo repitió 9 de los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue el único que nos repitió respecto al sábado literal? Fue ese, precisamente el cuarto mandamiento. Esa es una cosa interesante. Ahora, el principio del mandamiento se mantiene y esto es evidente. O sea, el guardar el día para el Señor, nosotros lo hacemos el domingo, no solo porque nosotros lo hemos hecho desde la Reforma en adelante, sino porque, o no porque, como dicen ellos, Constantino lo estableció como el día del sol, ¿cierto? Sino porque, por ejemplo, la Didaché, que es un comentario, se llama de los apóstoles, supuestamente, obviamente no son de los apóstoles, es un poquito posterior, pero la Didaché ya establece cómo la iglesia primitiva se reunía los domingos a adorar al Señor, de tal manera que no es un asunto de Constantino, eso es antes de Constantino. Esas son cosas históricas con las cuales se puede rebatir. Y claro, por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, que eh, el, menciona, por ejemplo, conceptos como esto, toda la tierra o todo el mundo, pero no se está refiriendo a todo el mundo, en esencia se está refiriendo al mundo conocido de ese entonces. ¿Entienden? Hay, no se puede interpretar literalmente algunas cosas como abarcando toda la esfera terrestre, sino necesariamente tenía que ver con, estaba circunscrito a un círculo particular y era el mundo conocido de ese entonces, que no era todo el mundo, bien sabemos. Ahora, en ese sentido, cuando dice toda carne, también está refiriéndose obviamente al concepto, al contexto del pueblo de Israel. De hecho, el sábado fue dado para Israel. Fue como una señal para el pueblo de Israel y además está circunscrito a un territorio objetivamente definido, como claramente nosotros lo vemos en las escrituras. Y a un pueblo particular y en una situación particular durante un tiempo también. Ellos dicen, no, pero el séptimo día fue apartado por el Señor como un día de descanso de la creación. Sí, pero no en el sentido de imponerlo a todas las personas en todas partes y en todo lugar. Porque evidentemente incluso eso es imposible por los cambios de horario que tenemos nosotros. Por ejemplo, en Australia, para poner un caso, en Australia el día empieza mucho antes que lo que empieza para nosotros acá en Sudamérica. ¿Mm? De tal forma que, ¿cuándo voy a guardar el sábado? Obviamente todos no podemos guardarlo al mismo tiempo en ese sentido. Por tanto, ese texto de Isaías evidentemente no se está refiriendo a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Eso, así bien sucintamente. Gracias. Doctor. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o simplemente comentar, agregar algo? Entre todos nos edificamos, ¿cierto? A ver. Estoy a dos pantallas, así que por favor, el que quiera participar, tenga la mano en alto. Ahí está el hermano Cristian. Adelante. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta bendición de poder estar participando de esta exposición teológica. Pensaba mientras el pastor exponía de cómo poder reconocer, ¿cierto?, a una persona que tal vez se está desviando hacia un sectarismo, y me venía a la mente lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos cuando dos de ellos querían esta conducta sectaria, uno sentarse, ¿cierto?, Jacobo y Juan a la derecha y a la izquierda del Señor y ejercer esta autoridad. Y recuerdo la enseñanza que Jesús les dio de que finalmente el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Yo creo que el líder cristiano es precisamente alguien que se distingue por ser un siervo de Dios, un siervo de su palabra y un siervo de sus hermanos.
cualquier líder que comience a distanciarse de ese sello tan característico, yo creo que es alguien que se está desviando hacia probablemente al sectarismo. La escritura siempre describe al pastor o predicador como un heraldo, lo describe como un ministro, lo describe como un embajador, pero nunca lo describe como un vicario, como alguien que tiene autoridad en sí misma, sino que siempre es una autoridad delegada. Así que yo creo que estas cosas nos pueden igual ayudar, tanto como ovejas para discernir cuando hay un líder que se está desviando, y también como cuando Dios nos pone a nosotros en una posición de líderes para no dejarnos desviar por nuestro pecaminoso corazón que nos puede, ¿cierto?, hacer desviar hacia allá. Así que creo que estos son también elementos importantes. Y una pregunta que quería realizar, ¿cree usted, pastor, que el sistema de gobierno de tipo episcopal, donde hay una pirámide, ¿verdad?, donde en la cúspide de la pirámide hay un superintendente, presidente, obispo, recibe distintos nombres, es un sistema propenso a caer en el sectarismo? Es una muy buena pregunta esa. Yo no quiero meterme en lío con los, con los grupos, con las iglesias que tienen el sistema episcopal como tal, pero evidentemente es más propenso, así como también el liderazgo único. Ambos son más propensos a transformarse en un liderazgo autoritario, que se desvíe del camino, de lo que sí debe ser un líder espiritual, tal como usted lo mencionó muy bien, con las características propias que el Señor Jesucristo modeló en su propio ministerio terrenal. También es verdad que no necesariamente va a ser así, pero sí que es más propenso, es más factible que sea de esa naturaleza. Ahora, es importante que el corazón del líder aquí en ese sentido, por eso es que es también importante que nosotros estemos revisando continuamente el estado de nuestro corazón. ¿Cómo estamos liderando? ¿Por qué estamos liderando? ¿Para qué estamos liderando? Son preguntas importantes. Para que la gente me siga a mí, para que la gente me mire a mí, para que la gente me admire a mí, o para que la gente vea al Señor graficado en las palabras, en lo que yo enseño y en la forma también de conducta. No implica una conducta perfecta que no vamos a tener, ¿cierto?, en este lado de la eternidad, pero sí que sea consistente con lo que la Biblia dice. Revisar continuamente, por ejemplo, los parámetros que se mencionan en Primera, Segunda Timoteo, Tito, respecto al liderazgo. Revisar continuamente el carácter del Señor Jesucristo en los evangelios para darnos cuenta. Por eso yo empecé hace varios años a enseñar los estudios bíblicos, los evangelios. Enseñé Mateo, ahora estoy enseñando Lucas, porque me parece que no hay mejor forma de saber cómo se lidera que mirar a Jesús. Y allí nos damos cuenta a veces cuán lejos estamos, cuán proclives somos también a manifestar ciertos autoritarismos, porque todos nosotros tenemos eso en nuestro corazón. Cuidado, no hay que creer que no, yo no tengo nada que ver con eso. Esas cosas brotan casi naturalmente. Es el pecado remanente, parte del pecado remanente, como el apóstol Pablo menciona allí. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De tal manera que es bueno estar revisando continuamente nuestro corazón para, más allá del sistema que se utilice de eclesiástico, de organización de iglesia, podamos nosotros estar viendo si estamos andando como debemos andar. Eso es esencial, me parece. Gracias, pastor. Bueno, tenemos 3 intervenciones, quizás con ellas cerramos. Está el hermano David, el hermano Ya, Elías y el hermano Isaac, que también pidió la palabra. Así ya, que perfecto. ahí está el orden. Pastor, tengo una pregunta en el contexto de la responsabilidad del hombre. La pregunta es, en el fondo, ¿es correcto hablar de víctimas, digamos, de las personas que están dentro de esas sectas? Porque partimos con la premisa de que a nadie lo van y lo atrapan, digamos, y lo llevan, sino que simplemente va, y si hubiese que revisar de alguna manera la motivación que los lleva a estar allí, la pregunta, como digo, tiene que ver con eso. ¿Está bien hablar de víctima o ahí hay una responsabilidad
oculta tal vez, digamos, de lo que motiva a la persona a estar y a ser, digamos, de alguna manera guiado por una persona de esa naturaleza. Es una muy buena pregunta, hermano David. Es muy buena pregunta porque quizás, y aquí voy a dar de explicarme, pero en algunos casos podríamos hablar de víctima en nunca 100%, pero en los casos teológicos, al principio, al entrar en eso, como dice usted, no necesariamente son víctimas las personas, sino son seducidas por sus propios deseos muchas veces. Por ejemplo, en la secta de la prosperidad. ¿Por qué la gente se interesa tanto por la secta de la prosperidad, por ese mensaje de la prosperidad material? Porque en su corazón tiene ambición y quiere lograr cosas para sí, y entonces eso le acomoda al deseo de su corazón, de tal manera que esa persona no es necesariamente una víctima, porque está queriendo ser seducido por eso, o sea, ya de antemano tiene eso en su corazón, y lo otro es el caldo de cultivo que produce precisamente eso. En el caso de sectas sociales, vamos a decirlo así, muchas veces podemos hablar quizás de que ahí hay una mayor parte de víctima, aunque todos sabemos que el corazón corrompido del hombre tiende siempre a lo malo, ¿verdad? Sin embargo, yo he visto varios fenómenos sectarios y sectas que se han manifestado en los Estados Unidos y en diferentes partes, y me he dado cuenta que siempre hay un común denominador. Hay ciertas cosas que atraen a las personas y que son propias del corazón pecaminoso del hombre, pero al mismo tiempo hay personas que ellos, en su manera de percibir las cosas, no teológicamente, van y empiezan a participar y dicen que bueno, y cuando ya están adentro, ya no hay vuelta. Es decir, muchos de ellos simplemente, algunos incluso mueren dentro de la secta, porque para ellos la lealtad al líder es algo total. Ya son seducidos, son engañados, son atraídos psicológicamente, son coartadas sus libertades sociológicamente, como vimos, y que precisamente allí transforman a una persona que ingresó con otros objetivos, pero luego le cambiaron totalmente el esquema adentro, y a veces ni siquiera llega a darse cuenta, a no ser de que alguien externamente lo despierte y a veces lo saque incluso por la fuerza. Eso ha ocurrido cuando recurren a la policía para que saquen a una persona de un grupo sectario. Entonces, en efecto, yo creo que la gente que no tiene la debida preparación, capacitación teológica, por ejemplo, y que es seducida por estos grupos, es responsable de no tener la capacitación teológica, porque para eso las iglesias debemos nosotros nutrir a los hermanos con ello, para enseñarles a pensar por sí mismos, no a pensar de acuerdo a lo que yo quiero, sino pensar por sí mismos, en el sentido de que se sometan a lo que Dios dice y su mente esté saturada por la palabra, para que puedan discernir y no caer en estos peligrosos grupos sectarios. Muchas gracias, pastor. Pastor Iván, no sé si me escucha. Sí, escuchamos. Sí, escuchándolo a usted en cuanto a la perspectiva sociológica, usted mencionaba que muchas veces el grupo de personas o el líder, digamos, separa a la persona, al individuo, de su entorno social, sus más cercanos, sus familiares, para mantenerlo dentro de su círculo. Hace una especie de separación, decía usted, ¿cierto? Yo me ponía en el caso de un no creyente, no sé, puede ser un experto en sectas también, pero desde el punto de vista incrédulo. Él podría tomar un texto que está en Mateo 10, 35 al 37, dice, podría acusarnos a nosotros de sectarios, porque dice, Jesús, el Señor Jesucristo, hablando, dice así: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Claro, esta persona podría utilizar este texto para acusarnos a nosotros de sectarios. Nosotros bien sabemos que no es así,
pero ¿cuál debería ser nuestra reacción, nuestra respuesta en cuanto a este punto? ¿Qué nos puede aconsejar usted en este sentido? Bueno, obviamente, por eso yo dije al principio que hay que tener claridad en la teología sistemática como tal, para saber de qué se trata el cristianismo. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, la lealtad superior que existe es el amor a Dios y, por supuesto, el sometimiento a la autoridad de su palabra, porque ¿cómo sé que yo amo a Dios? Cuando guardo su palabra, eso lo dijo el Señor Jesucristo. De tal manera que eso es lo primordial, lo esencial. No puede haber ningún amor que esté por sobre el amor a Dios, porque entonces ese amor sería a Dios. O sea, ese amor sería mi propio Dios. No sé si me están entendiendo. Es decir, si la persona ama a su padre y a su madre más que a Dios, entonces su madre y su padre serían Dios. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, ahí estamos hablando de una autoridad superior y al mismo tiempo de una lealtad superior. De tal manera que cuando el Señor dice eso, lo dice en ese contexto. También lo repite en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, donde habla de el que no me ama más a mí que a Padre, o el que no aborrece literalmente a Padre, Madre, Mujer, Hijo, Hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso es obviamente una de las verdades esenciales del cristianismo. Ahora, también el Señor menciona allí en el texto que tú citaste, que no solo tiene que ver con lealtad, sino tiene que ver también con el hecho de que cuando una persona dentro del hogar realmente experimenta ese cambio, esa transformación producida por el Espíritu de Dios en este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, es una persona que ya su lealtad mayor es hacia el Señor, y eso puede producir dificultades en el resto de su familia, y ahí está que se coloca el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, no necesariamente como que así tiene que ser, sino que puede producirse necesariamente cuando se entra en una situación de esta naturaleza. Los demás que no conocen al Señor no van a entender por qué el domingo, en lugar de ir a jugar fútbol, va a la iglesia. ¿Por qué en lugar de ir a una discoteca en la noche, la persona va a un grupo de la iglesia a estudiar la Biblia? Es decir, hay muchas cosas que no necesariamente los demás van a entender. Entonces, ese es el contexto también, cuando el Señor dice, bueno, he venido a colocar disensión desde esa perspectiva, en cuanto a que este me sigue, lo otro no necesariamente me va a seguir. Por tanto, no tiene que ver necesariamente con eso, ¿cierto? Con el hecho de producir división y corroborar en un sentido, ¿cierto?, el concepto de definición sociológica de secta. Gracias, pastor. Bueno, igual mencionar que la iglesia siempre ha sido injuriada por parte del mundo. El problema está cuando esas injurias tienen fundamento. Así que si nos acusan de sectarios, ya eso la vivió la iglesia también. El hermano Isaac, ¿sería el turno ahora? Adelante. Buenas tardes, hermano. Bendiciones a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gusto verlos. Igualmente. Cambiamos la ampolleta para podernos ver un poquito más ahora. Quería preguntarle, pastor, por dos comentarios que me surgen de lo que usted menciona. Si piensa que dentro del sectarismo también hay cierta posibilidad de considerar dentro de esta descripción que usted hace, no estos personalismos tan directos y duros, sino tal vez ciertos personalismos, no sé cómo llamarles, blandos, por decirlo de alguna manera. Porque cuando lo escuchaba a usted, me remontaba varios años atrás, cuando estaba prácticamente en la adolescencia, hubo un tiempo donde se hacían hartas conferencias de jóvenes acá, y yo iba ahí, por ejemplo, venía un pastor que se llama Dante Gebel, que no tiene, digamos, no podría yo decir que tiene ese tipo de liderazgo duro tal vez, hasta donde yo sé, pero es evidente el personalismo del ministerio que él conduce, además de todas las desviaciones, por supuesto, teológicas. Pero si podríamos considerar también dentro de los sectarios estos personalismos blandos que sin decir generan varios de los puntos que usted menciona.
adhesión incondicional, anulación de la crítica interna, etc. Eso es como un punto, sobre el liderazgo blando. Y el otro punto, creo que dentro porque, ¿cierto? Secta es casi sinónimo de doctrina falsa, errada o muy desviada. Pero dentro de la doctrina correcta, ya no desviada, ¿sí? Usted lo ha escrito en el Facebook, y yo muchos también lo hemos podido ver, y usted lo ha mencionado en sesiones anteriores, que en este despertar de la teología reformada en Latinoamérica, se ve algo también que, como decía el pastor Cristian delante, algo que tiene que ver con nuestro corazón. Aún estando en doctrina correcta, tenemos un corazón sectario que nos lleva a una actitud elitista. Y si no cantamos salmos exclusivamente, y si no tenemos ciertas posturas escatológicas, estamos todos errados, ¿cierto? Entonces, eso, un poco sobre el liderazgo blando y sobre, dentro de la doctrina correcta, esta actitud elitista, pastor. Eso. Bueno, sí, gracias, hermano Isaac. Sí, en efecto, yo creo que el liderazgo de un sectario no necesariamente duro. ¿Por qué? Porque el carisma con el que tiene la persona, la capacidad de atraer personas hacia él mismo, eso no es necesariamente una persona dura de carácter, es una persona inteligente, entre comillas, ¿cierto?, que sabe tocar el punto de una persona o de varias personas, de un grupo grande de personas que más les atrae. Por ejemplo, cuando uno ve a Dante Gebel en sus exposiciones, es un showman, ¿verdad? Es una persona que tiene una capacidad retórica extraordinaria y que al mismo tiempo él produce una atracción y una simpatía inmediata de parte de las personas hacia él. Ahora, eso obviamente es una desviación sectaria. Podemos decir claramente que es una desviación sectaria porque él no está mostrando a la gente o llevando a la gente hacia la admiración del Señor Jesucristo, sino a la admiración de sí mismo. No lo dice en forma explícita, pero a través de su forma de enseñar y su forma de llegar a la gente, es evidente que es así. Cuando alguien se para en un púlpito, y permítanme el ejemplo, y nunca tiene su Biblia ni cerca de allí, sino que dice un par de cosas o lee un par de versículos y luego se pasea por todo el lugar y nunca se refiere a lo que está diciendo, también es peligroso porque no necesariamente la persona está consciente de que está desviando del camino a los demás, pero sí es una persona que está desviando a las personas porque no está poniendo el acento en lo que Dios dice, sino en lo que yo quiero decir respecto a lo que Dios dijo. ¿Entienden la diferencia? La predicación, por eso la predicación expositiva es la única que refleja palpablemente lo que significa lo que Dios dijo. Cuando no es predicación expositiva, nosotros podemos meter una serie de pensamientos que no tienen nada que ver con el texto bíblico. Entonces, de alguna manera estoy respondiendo también a la segunda. Todos nosotros somos proclives, y vuelvo a insistir en el concepto, en caer en una desviación de tipo de fenómeno sectario. Por eso hemos de estar revisando constantemente nuestro corazón. Estando en la doctrina correcta, sabiendo la ortodoxia adecuadamente, nos podemos transformar en jueces de los demás que no asienten a todos los conceptos que yo tengo en mi cabeza. Y permítanme aquí hacer una reflexión y que ha sido parte de mis oraciones en el último tiempo, en mis oraciones personales. Tengo un dolor sinceramente en mi corazón porque la iglesia chilena no entiende. La iglesia chilena, estoy hablando en generalizando, la iglesia chilena no entiende que debe unirse para combatir en la batalla espiritual que estamos lidiando, y hermanos, se va a poner mucho más fuerte esto. Porque siempre colocamos el acento en las diferencias y enfatizamos las diferencias de una manera increíble. Y ojo, no estoy llamando a un ecumenismo destructivo, sino solamente a que pongamos el acento en las cosas esenciales alrededor de las cuales ha girado la iglesia históricamente, porque esa es la forma de poder presentar unidos una defensa de la fe consistente en tiempos difíciles, donde probablemente la persecución va a llegar a nuestra iglesia. Eso me entristece, sinceramente,
porque todo el tiempo veo, pero mira, es dispensacionalista, ¿cómo se le ocurre? Es un hereje. O veo otras manifestaciones, pero nosotros somos reformados, los presbiterianos son los reformados, los bautistas no son los reformados. Esas cosas son de niños, no sé si tienen el mismo concepto que yo, pero son de niños. Son absurdas, no tienen sentido. Hermano, ¿ustedes creen que el Señor dice, a ver, si hay algún reformado, sí, no es reformado, una X? Eso es absurdo. Hermanos, yo no conocí la teología reformada hasta unos años atrás, pero siempre creí en la Biblia. Es decir, a veces enfatizamos cosas que no tienen que ver, y no digo que estos sean, caigamos en la secta propiamente tal, pero sí hay desviaciones a veces sutiles que pueden llevarnos por un camino errado. Pero siempre la esencia está en la doctrina, en lo principal. Fíjense, yo le quiero leer solamente algunos versículos cuando Pablo defiende su ministerio en su segunda carta a los Corintios. Y en el capítulo 11, Pablo dice cosas muy interesantes. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es mi propósito, presentaros como una virgen pura a Cristo. Obviamente le está utilizando una metáfora allí para referirse a la iglesia, ¿cierto? Luego dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, noten bien, engañó a Eva, vuestros sentidos, miren, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ahora, ¿de qué cosa? De la sincera fidelidad a Cristo, no de la sincera fidelidad a Pablo. ¿Entienden? Que vuestros sentidos sean engañados o sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo primero. Lo primero que dice que Él trabaja para la santificación de la iglesia. Lo segundo que dice que Él trabaja para protegerles de que no se desvíen de la sincera fidelidad a Cristo. Y luego, lo tercero que dice es que no se desvíen del Evangelio de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuidado. Esas son quizás características esenciales que tenemos que tener como creyentes para saber si estamos frente a un fenómeno sectario. Por eso yo decía, ¿cuál es mi motivación como líder espiritual? ¿Hacia dónde quiero conducir a la iglesia? ¿Hacia mí o hacia Cristo? ¿Cuál es mi propósito? Que la santificación, que la iglesia sea santificada y crezca y cada creyente se parezca cada vez más a Cristo. Que no sean extraviados de ser fieles a Cristo. Y ese extravío puede ser también con un personalismo demasiado fuerte o un paternalismo demasiado grande de un líder espiritual que a lo mejor con buenos objetivos y sin darse cuenta se está desviando por este camino. Y lo otro que tengo que tener claro, que obviamente el evangelio sea el que rija sus vidas y no necesariamente lo que yo pienso y lo que yo quiero que la persona haga, sino lo que Cristo quiere que haga y que ha sido revelado en la Sagrada Escritura. Muchas gracias, pastor. Bueno, la verdad es que no sé si habrá alguien más, pero también por la hora. Y nada, agradecer en primer lugar a Dios por traer estos temas que, como hablábamos antes, ¿cierto? No son muy conocidos ni se habla mucho dentro del contexto de la iglesia, pero ahora sí quedamos bastante informados y ha sido de mucha bendición, yo creo. Se ha reflejado también en las intervenciones de los hermanos. Así que, no sé si está de acuerdo en pedir a alguien que pueda terminar en oración. Perfecto, adelante. Ya. Hermano Hernán, ¿podría despedirnos en oración, por favor? Parece que no Sí. tenemos. Hernán. ¿Sí? Voy a pedir al hermano David, ¿puede ser? Ah, sí. Hermano David, ¿puede guiarnos en oración, por favor? Ahora sí se escucha, ¿no? Amén. Adelante, hermano David. Amado Padre Celestial, le damos tantas gracias, Señor, en esta hora.
Le damos tantas gracias por su fidelidad y por su gracia que son nuevas cada mañana, Señor. Le damos las gracias por esta instancia que usted permite, Señor, que podamos crecer espiritualmente y que podamos reunirnos alrededor de su palabra. Le damos las gracias, Señor, también porque usted nos ha dado esta salvación tan grande, sin merecimiento alguno, mi Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque también hemos sido grandemente bendecidos en esta hora. Queremos en esta hora también, Padre, pedirle que sea usted, mi Señor, ayudándonos, Padre, a vivir para la gloria suya. Necesitamos vivir en dependencia de su Espíritu, Señor, para poder lograr agradarle, Señor, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, Señor. Le pedimos, Padre, que sea usted con nosotros, Señor, y que nos ayude a que el foco de nuestra atención, mi Señor, esté puesto en Cristo. Gracias, Padre, por todo. Ayúdenos, Señor, guárdenos de toda idolatría y permita, Señor, de que el único objeto de nuestra adoración sea Cristo. Le alabamos y le bendecimos su nombre en esta hora, Padre, en el nombre glorioso y en los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.